que he estado haciendo durante estos años. Y sí, es cierto que aunque una parte mayoritariamente de mi vida laboral ahora mismo se centra mucho en pequeñas empresas, en comercio muy local y en ese comercio de cercanía, ayudándoles en todo el tema de la digitalización, el mundo del deporte y en concreto del fútbol sala siempre ha estado ahí vinculado conmigo, siempre he estado en diferentes departamentos, tanto como jefa de prensa de un equipo, gestionando la imagen y la comunicación de deportistas, de jugadores de fútbol sala, de entidades y demás. Y bueno, creo que mi experiencia tanto en el lado de los clubes como del lado de los medios de comunicación me da una visión más global de qué necesidades tienen unos y qué necesidades tienen otros, para que entre todos podamos llevar un poquito de la mano y ampliar ese mal dicho los medios de comunicación solo aparece el fútbol de primera división, y entonces pues que entre todos podamos poner ese granito de arena para que vayamos creciendo y tengamos esa mayor visibilidad. Como os comentaba Marco, pues soy experta en comunicación deportiva, fui jefa de prensa de Natur Pellet Segovia, que ya desapareció, y llevo esas 10 temporadas en el programa de fútbol sala de COPE, además de ser esa última de esa asesora digital en el ámbito tanto deportivo como a nivel del comercio y del día a día más alejado un poquito del deporte. Para empezar, si queréis, había enfocado un poco esta parte analizando los problemas que equipos, federaciones, entidades deportivas de nivel que no es la élite, se pueden, mal llamada la élite, se puede encontrar en su día a día, como puede ser la invisibilidad, como puede ser el desconocimiento, la falta de personal en las organizaciones, la falta de herramientas, esa incomunicación que hace que no tengan ese respaldo de los medios, que no haya esa implicación y tengan esa repercusión dentro de los medios de comunicación. Hablamos de invisibilidad, pues que no aparezcáis en medios, que no existáis prácticamente en el mundo digital, en medios digitales, en redes sociales, incluso inexistencia muchas veces de incluso páginas web que os ayuden a tener ese mayor alcance y que podáis llegar a mayor público y que vuestro trabajo sea más reconocido y sea más representativo hacia vosotros. Ese desconocimiento de que el público no sabe que existís, no sabe lo que hacéis, igual os suben a vuestro nombre pero no sabe exactamente dónde ubicaros. Entonces, luchar contra ese desconocimiento, la falta de personal que siempre está ligada a este tipo de entidades, al final siempre contamos con presupuestos muy reducidos, muy ajustados, que vamos siempre casi temporada tras temporada porque no sabemos si va a haber una más. Entonces es uno de los factores que siempre afecta directamente al mundo de la comunicación, y también ligado a ese aspecto la falta de herramientas, como comentaba, pues, incluso no tener una página web o no tener un trabajo adecuado con unas herramientas que iremos viendo en la sesión de hoy, para poder facilitaros ese día a día y que podáis tener un mayor feedback por parte tanto de medios como de vuestros proveedores, socios, aficionados y demás. ¿Qué pasa con todos estos problemas? Porque al final llega un punto de la incomunicación. No tenemos quien nos comunique nuestra actividad, entonces provoca que nadie nos conozca, no tenemos a una persona que pueda gestionar nuestra imagen digital, con lo cual no comunicamos lo que estamos haciendo, y todo nos lleva a ese desconocimiento y a ese no estar en esa actualidad que lleve a nuestra entidad a estar en boca de la gente y que sea representativa. Entonces, si llegamos al punto de decir, vale, pues vamos a poner las bases, vamos a empezar a trabajar para poder empezar a dar esos pasos y ir profesionalizando toda la comunicación y sacar el máximo partido a lo que tenemos, sin hacernos desbordes de presupuestos, que no nos volvamos locos y que podamos tener con lo que tenemos la mayor rentabilidad posible. Pues lo primero de todo
es contar con un profesional de la comunicación. Ya sé que muchos vas a decir, vale, pero es que tengo que pagarlo. Efectivamente, pero siempre hay diferentes opciones que pueden cubrir nuestras necesidades. Si vamos a ir a fichar a Matías Prat, obviamente el presupuesto para fichar a Matías Prat se nos puede ir de las manos. Podemos llegar a acuerdos con profesionales de la comunicación de nuestra región o de nuestra provincia o de nuestra localidad que puedan participar con nosotros y que a la vez que llevan su trabajo oficial como periodistas o como comunicadores en los medios de nuestra región, que puedan estar con nosotros también llevando esa parte y sabiendo qué teclas hay que tocar y cómo hay que tocarlas. También podemos optar por las típicas convenios con las universidades que nos digan, pues mira, tenemos a gente que puede estar contigo en prácticas, te va a ayudar a todo este tema de la comunicación, te va a hacer un trabajo que al final es profesional porque no es gente que deja de estar estudiando para ello y que puede sacar un rendimiento muy óptimo de ese trabajo. Y a ellos les dais la oportunidad de coger experiencia, de ir avanzando en el mundo laboral, y es tener un lienzo en blanco para ellos para que vayan poniendo las piezas en los sitios adecuados para que tanto vosotros vayáis desarrollando toda esa parte comunicativa como ellos vayan enlazando esa trayectoria. Una vez que tenemos esa persona, lo principal es analizar qué herramientas tenemos y con qué medios contamos, saber si tenemos página web, si no tenemos página web, si tenemos redes sociales, si no tenemos redes sociales, si hay una base de datos de medios de comunicación o si no la tenemos, todo lo que puede abordar ese área de la comunicación es importante que lo tengamos controlado para saber de dónde partimos, qué tenemos que mejorar y qué estamos haciendo bien para mantenerlo. En cuanto al tercer paso, ya sería poner ese plan de comunicación en marcha, ya decir, pues tengo estas herramientas, quiero conseguir esto y quiero estos resultados, pues es el momento y tengo la persona adecuada para realizarlo, pues es el momento de empezar a trabajar y, como digo yo, a remangarse para empezar la batalla. Lo primero de todo, ¿qué es un plan de comunicación? Pues ese documento donde vamos a recoger estrategias, recursos, objetivos y acciones vamos a llevar a cabo dentro del área de comunicación, qué vamos a decir, quién lo va a decir, a quién se lo vamos a decir, en qué canales lo vamos a decir, en qué contextos y qué respuesta buscamos con nuestras acciones. Al final no es lo mismo comunicar que mañana jugamos en Burgos contra el Burgos, a decir que mañana jugamos en Burgos contra el equipo de Burgos de la jornada tal, de la competición tal, con esta previa, con estos antecedentes, con estos bajas del equipo o no bajas del equipo, con estos objetivos, y dar una mayor comunicación a la hora de adornar nuestras noticias y toda la información que vamos a comunicar, tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel institucional nuestro. Vais a decir, vale, sé que todos cuando vais a salir de aquí vais a decir, venga, va, pues vamos a ponernos con el plan de comunicación. Vais salido de la ponencia con unas ganas que me estoy volviendo loco por empezar. Sí, no estaría mal, pero hay que tener en cuenta siempre en qué momento estamos. Estamos en noviembre, donde la temporada en muchos casos ya habrá comenzado. En otros casos las competiciones están más enfocadas al verano, entonces hay que ver en qué momento actual y en qué momento vamos a empezar a hacer esa comunicación. En el primer ejemplo de una temporada tradicional, por así decirlo, que suele abarcar pues de septiembre a junio más o menos, ya deberíamos de haber empezado hace tiempo a analizar todas estas partes que os he comentado antes, de saber qué tenemos, de saber qué queremos conseguir y de saber qué medios vamos a estar trabajando para conseguir esos objetivos. Lo ideal, lo perfecto, se suele comentar que a partir de que acaba una temporada empieza la siguiente.
O sea, no hay que esperar a un 1 de septiembre para empezar a trabajar, porque ya nos ha pillado el toro. Y se suele abogar porque el 30 de junio acaba la temporada, empezamos el 1 de julio a preparar la siguiente. Ya vamos un poquito tarde. Yo siempre he preferido esas últimas semanas de la temporada, empezar a arrancar la vista en la siguiente, en ir poniendo esas bases, ir viendo lo que nos ha ido funcionando hasta ahora y ver en qué podemos mejorar y qué herramientas podemos incorporar a la hora de que la nueva temporada lo tengamos ya todo rodado. Entonces, siempre es bueno que en ese mes de junio ya estén esas bases hechas. Y si me decís, vale, es que mi temporada pues abarca pues, de mayo a noviembre, pues a principios de año deberíais ya de estar trabajando en esa organización para tener claros los días clave que vais a tener en el calendario por defecto, porque siempre, aunque no tengamos una fecha de 1 de marzo, juego en Soria, el 7 de abril juego en Salamanca, el 8 de julio juego en Valladolid. Pues para que tengáis el esquema un poquito hecho, sabéis que los fines de semana le vais a jugar un partido de fútbol, independientemente, o sea, fútbol o del deporte que sea, independientemente del día o concreto o el rival concreto que tengáis. Entonces, pues sabiendo que esos fines de semana ya vais a tener un partido o una competición en concreto, en una fecha concreta, pues vais organizando todo ese calendario de todo lo que vais a querer comunicar. Es importante que tengáis también en cuenta que un plan de comunicación no es solo lo que comunicáis a los medios de comunicación, es lo que comunicáis a vuestros accionados, es lo que comunicáis a vuestros socios, a vuestros patrocinadores, e incluso a vuestra directiva, personal de mantenimiento, cualquier aspecto que pueda estar relacionado con vuestra entidad, tanto a nivel interno como a nivel externo de los medios de comunicación, debéis de tenerlo en cuenta, porque es importante que cada estamento de vuestra institución esté vinculada y que tenga ese apego y ese sentido de pertenencia hacia vosotros y que se sientan tenidos en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a empezar a trabajar con el plan de comunicación y vamos a empezar antes de que empiece esa temporada, estaría en primer lugar esas fechas que, aunque no sean concretas al 100%, ya están establecidas, y hay que tener también en cuenta esos días en los que hay que comunicar, pero no va a ser mañana juego en Barcelona. Hay entrenamientos, hay entrevistas, hay contenidos que se puedan vincular al día a día de vuestra entidad, acuerdos con patrocinadores, presentaciones de jugadores, de entrenadores, de cualquier tipo de asociación, que eso siempre también hay que comunicarlo y hay que establecer esos periodos en los que comunicarlo para que sea lo más beneficioso posible hacia vosotros y que tenga la mayor repercusión posible. ¿Qué debe tener un plan de comunicación? Debemos saber, como os comentaba antes, de dónde partimos, de qué herramientas tenemos, de qué elementos contamos y de cuál es nuestra base de trabajo sobre la que vamos a construir toda esa comunicación. Saber a qué audiencia se está llegando, por dónde se llega, qué nos ha vinculado con ellos, pues si es a través de la prensa, si es a través de nuestras redes sociales, si es a través de la radio, la tele, medios digitales, establecer qué canales vamos a utilizar que sean más beneficiosos para nosotros, establecer qué objetivos queremos, que tienen que ser objetivos realistas, tienen que poder medirse. No nos sirve decir, quiero aparecer en la portada de Marca todos los días. Pues hay que ser realistas de que salir en la portada de Marca todos los días va a ser prácticamente inviable. Entonces hay que analizar la comunicación que hemos llevado a cabo hasta ahora para, como os decía, no tiene por qué haber sido algo malo que hemos estado haciendo, por eso mantener lo que hemos hecho bien y mejorar esa parte que es mejorable.
Y también debemos estudiar el perfil de nuestro público. Si llegamos a la gente de nuestro municipio, si llegamos a los patrocinadores que nos interesan, si llegamos a las instituciones que nos interesan, saber quién es nuestro seguidor y quién es nuestro aficionado para poder personalizar aún más las actividades que se hagan, las acciones que se lleven a cabo y personalizarlo lo máximo posible para conseguir ese mayor rendimiento. ¿Qué acciones podemos llevar, por ejemplo, con nuestros aficionados? Pues días de puertas abiertas, eventos con nuestros aficionados a los que podamos invitar a conocer a los equipos, a las instalaciones, alguna revista corporativa que podamos editar tanto a nivel en papel o a nivel digital, contando qué estáis haciendo, puede ser, pues, no tiene por qué ser ni todas las semanas ni todos los meses, según las necesidades y los recursos con los que se cuente, tener esa revista que pueda poner en relieve todo vuestro trabajo, que llegue a esos aficionados y a esas instituciones y patrocinadores, y que sea un escaparate también para ellos el decir, pues mira, ya que soy un patrocinador de tu club, de tu federación o de tu institución, tengo ese pequeño apartado dentro de tu revista que va a llegar a tus aficionados, que van a ser público objetivo para él. Entonces, siempre es bueno que el tema de los patrocinadores esté cuidado, porque al final es una parte muy importante para las instituciones a nivel local sobre todo y a nivel regional, porque son el sustento de ese proyecto, y que se sientan cuidados y atendidos y que tengan ese escaparate también les va a venir bien a ellos. Tener actividades dirigidas a los aficionados antes de los partidos, con las típicas paellas, barbacoas, clinics que se pueden hacer a las afueras de las instalaciones, que puedan atraer un mayor público que quizás no os conozca, pero que puedan decir, pues mira, he visto que en la plaza han montado no sé qué, me voy a acercar, y que tengan ese gusanillo de conoceros. Realizar esas crónicas de las competiciones más importantes que puedan tener ese relieve para los aficionados. Hacer un buzón de sugerencias, enviar cartas, esa captación de cantera, pues con los colegios, que se está haciendo bastante típico y bastante usual que los clubes vayan a los diferentes colegios de su localidad, presentando su proyecto, haciendo esa captación, y que ese gusanillo de cantera vaya entrando un poquito en los niños, y que al final para vosotros sea ese de donde chupar esa esencia, y que puedan llegar a estar vinculados con vosotros. Celebrar el Día del Padre, Madre, el Día del Cáncer, siempre es recomendable tener esa participación y hacer las instituciones muy sociales y muy de corazón para poder llamar esa atención y que se tengan en cuenta. ¿Qué se podemos hacer con los medios de comunicación para atraerles, para que nos conozcan, que digan, pues mira, con ellos nos sentimos cuidados, nos sentimos atendidos, cada vez que necesitamos algo están ahí, o vosotros que podáis tener esa repercusión en los medios? Al final, la prensa local y la prensa regional es la gran aliada que tenéis que tener, porque es lo que más a mano vais a tener y lo más accesible que podéis tener en vuestro día a día. Entonces, siempre tenerles facilidades las máximas posibles para ellos, hacer sesiones de puertas abiertas. Lo típico de que invitáis a todos, ponéis al entrenador, a varios jugadores, al presidente y demás, que hablen con los medios de comunicación, que cuenten en qué están, un poco el día a día, y que puedan tener esa visión de cara a que puedan ser esa noticia del día siguiente o de ese mismo día en los medios digitales, vuestro protagonismo en las primeras páginas de la atención. Hacer esas típicas comidas de Navidad, reuniones a final de temporada, el típico partidillo de la directiva con los periodistas, que sean cosas distendidas fuera de ese día a día y de esa monotonía institucional más seria,
que pueda engrasar un poquito esa relación entre vosotros y ellos. Las típicas ruedas de prensa antes y después de los partidos o de las competiciones, presentaciones de los torneos, que lleguéis a acuerdo con un patrocinador y convoquéis una rueda de prensa para tanto tener visibilidad vosotros como para tener visibilidad vuestro patrocinador. Y esa presentación, pues fichajes, despedidas, que llega un entrenador nuevo y demás, que siempre esté esa comunicación directa, pues nunca mejor dicho, con los medios, y que si estáis en continuo, pues mira, esta semana vamos a hacer esto, dentro de un mes vamos planeando hacer un evento en el que vengáis todos y tal, pues tener siempre un poquito esa perspectiva de cuidarles y de darles tanto lo institucional y lo que de verdad os interesa que sea publicado y esa información, como esa parte más de ocio, pero que al final genera esas sinergias de compadreo y de que estén un poco pendientes y que se sientan un poquito cuidados por nuestra parte. A nivel interno, como os comentaba también, es importante que lo tengáis también en cuenta, esa comunicación interna, tener un manual interno de comunicación que exponga un poquito ese protocolo a nivel interno, pues qué va a hacer la directiva a nivel de comunicación, qué comunicados va a dar, qué va a decir el cuerpo técnico, qué van a decir los jugadores. No es lo normal es que la directiva hable de números, de objetivos que se puedan marcar, de balances de temporada, que el cuerpo técnico hable ese día a día, de esa parte deportiva, igual que los jugadores. Entonces, que esté muy definido qué rol tiene cada parte de la institución a nivel de comunicación en vuestra entidad. Organizar esa cena de Navidad, esa cena o comida de fin de temporada, para reforzar igual ese sentimiento de unión, ese sentimiento de pertenencia, y que sea todo un poco más una piña y vayan todos a eventos con utilleros, mantenimiento, porque al final son gente que están ahí día tras día, que están un poco en esa zona oculta, que no tiene tantos fondos y que no tiene ese protagonismo, pero que muchas veces mucho trabajo no saldría sin su ayuda y sin su colaboración y sin su presencia. Que se sientan esa parte como de ellos, de pertenecer a vuestra institución. Entonces, teniendo en cuenta lo que queremos comunicar, hay que comunicarlo en diferentes canales. Tenemos la prensa tradicional, como es el periódico, el papel, la radio, la televisión, los medios digitales, que cada vez hay más y que pueden ser también un gran aliado para nosotros, que tienen ese hueco a mayores que puedan tener para nosotros, y esas redes sociales vitales para que podamos llegar a ese público y a esos aficionados en nuestro día a día. En cuanto a la prensa tradicional, como os comentaba, al final la prensa local y la prensa nacional va a ser la gran aliada. Es vital que esa prensa local se sienta parte de vuestro proyecto, como os comentaba, y que haya ese win-to-win entre vosotros y ellos, que ellos tengan ese contenido que publicar y ese contenido accesible, y que vosotros tenéis ese escaparate y esa parte en el que poder tener el escaparate perfecto para llegar tanto a vuestros aficionados como que vuestro patrocinador abra el periódico y se vea en vuestra camiseta. Para él también supone un retorno. En cuanto a medios digitales, pues igual, si están en vuestra localidad, va a ser una ayuda a mayores, pero también se puede llegar a esos medios digitales no locales que pueden abordar por diferentes disciplinas la información de vuestro deporte. Pues webs de noticias de atletismo, webs de noticias de balonmano, webs de noticias de fútbol sala. Al final son nichos que tenéis ahí a vuestra disposición muy marcados, que podéis sacarles ese rendimiento, y que en muchas ocasiones va a ser gente amateur o gente que lo hace por amor a ese deporte o por ocio de ese deporte, que cubre esas noticias. Entonces, cuanto más les facilitéis esa información y cuanto más les digáis, mira, yo estoy aquí, yo hago esto, hoy tengo esta competición, mañana juego aquí, mira, te paso una entrevista, te pongo en contacto con mi entrenador, va a ser un escaparate muy bueno para vosotros,
y a ellos también va a tener ese contenido y van a tener ese flujo de público hacia sus portales. Y las redes sociales igual, al final es un escaparate que tenéis ahí, una ventana a muchísimas personas que ya no solo se focaliza, pues si mi club está en Huelva, ya no me quedo en Huelva, ya llego a Madrid, ya llego a Coruña, llego incluso a Italia, llego a Francia, ya puedo llegar a muchos más sitios con un contenido adecuado y con un contenido que pueda ser atractivo para los seguidores en las redes sociales. En cuanto también a redes sociales, lo incluiría en ese apartado, es importante que contéis con una página web y no me vale la excusa de cuesta mucho dinero. Una web en condiciones, mantenida y con un contenido que es acorde a lo que necesitáis, no es nada caro para una institución como vosotros. Al final no buscamos ser la web del Ministerio de Deportes, ni del gobierno, ni El Mundo, ni El Marca, ni nada. Con tener una web con un dominio que sea nuestro nombre, que sea reconocido y que tenga las noticias que incluso podemos mandar nosotros como notas de prensa, reconvertidas a noticias, que tengamos la información de nuestra institución, de quiénes somos, qué jugadores tenemos, qué equipos tenemos, que se conozca un poco nuestra directiva, que haya un formulario de contacto y una sección de fotos, vídeos y demás, podemos tener una web muy cuidada y que pueda ser atractiva para tanto los socios como los patrocinadores, como para los medios de comunicación que puedan beber de ella también. Y eso también nos va a dar ese mayor alcance y esa mayor difusión a nivel de poder conseguir mayores plataformas y mayor público para nosotros. ¿Qué fechas reseñables podríamos encontrar en ese calendario que os comentaba? Pues festividades locales y regionales que podamos hacer algún evento con nuestra institución. Los inicios de competiciones, de ligas que empiecen. Aniversarios de nuestro club, cuando se fundó, cuando subió el deporte regional, cuando jugó un partido que fue contra mi máximo rival, que fue la final de no sé qué y es súper recordado, pues siempre tener esa perspectiva en nuestra historia. Cuando se acercan partidos con rivales históricos, los típicos derbis, los típicos competiciones que tienen un poquito de salsilla, pues siempre poner un poco ese foco. Como comentaba también antes, presentaciones de jugadores, de entrenadores, de plantilla, pues poder establecerlos y que no se apelotonen todos a la vez y que puedan ser miguitas a lo largo de ese calendario y podamos ir viendo que día tras día esa información se va teniendo esa difusión. Si un día de repente cojo y presento a 5 jugadores, ya he quemado 5 balas, porque he quemado la bala del día de esa presentación y he quemado las otras 4 que podía haberse ido haciendo separadas con diferentes convocatorias en diferentes momentos y en diferentes días que podrían haber sido publicadas. Lo mismo presentación de patrocinadores. Al final, que los patrocinadores se vean en medios y que tengan esa difusión, tanto a nivel digital como a nivel tradicional, para ellos es el objetivo que quieren, porque para eso firman esos patrocinios, para aparecer junto a vosotros en los medios y en los canales digitales, y hacer actos institucionales, lo que os comentaba un poquito antes, pues a inicio de temporada, el típico balance del presidente de qué objetivos queremos tener, y hacemos un cóctel con los medios para que vayan después de la rueda de prensa, tal. A final de temporada, por lo mismo, que hemos conseguido y demás. Siempre hacer acciones que puedan dar esa miguita para que los medios se sientan atraídos y puedan sentirse más vinculados con nosotros. Vale, entonces, después de abordar que la prensa local y la prensa regional puede ser nuestra gran aliada, vais a decir, vale, sí, eso está muy bien, pero quiero llegar a más, quiero salir en la prensa nacional, quiero llamar la atención de una Antena 3, quiero llamar la atención de un Marca, quiero llamar la atención de una cadena SER. ¿Es posible? Pues, hombre, siendo realistas, hay que decir que en el día a día es muy complicado que esa atención esté, pero hay casos en los que podéis sacarle miga. Por ejemplo,
cuando hay competiciones como las Copas del Rey o como las copas más locales, que siempre hay cruces atractivos, siempre está el club del barrio que juega contra, ya no te digo un Real Madrid, pero contra el Cádiz, pues ya viene un equipo de primera. Entonces siempre es bueno sacar el máximo partido a esos días especiales, que además vais a centrar más la atención de la prensa nacional, pero no solo se puede llegar en esos días. Os traigo varios ejemplos de cómo se ha llegado en diferentes momentos a esa prensa nacional. Cuando el Guijuelo sacó la famosa camiseta del jamón, salió en toda la prensa, salió a nivel nacional en todas partes, de la camiseta del jamón del Guijuelo, de mira qué diseño han hecho y demás. Podemos llegar a la prensa nacional con acuerdos económicos, que lleguemos a un acuerdo con nuestro mayor patrocinador para impulsar una sección de nuestra federación o una sección de nuestro equipo, y que podamos llegar a ese nivel nacional. Podemos llamar la atención porque tenemos una instalación curiosa, podemos decir, pues tenemos un campo que está aquí, o tenemos un campo, ya no solo noticias positivas. Hay una inundación, nuestro campo de fútbol ha quedado devastado, o nuestro pabellón se le ha caído el techo y no podemos jugar. Podemos llamar la atención de esos medios nacionales pidiendo esa ayuda y pidiendo ese socorro. Mirad lo que nos ha pasado, que ha sido provocado por esta inundación, o porque ha habido unas tormentas y nos hemos quedado sin un campo donde poder competir. También podemos llegar a la prensa nacional porque alguno de nuestros deportistas está compitiendo en una competición nacional. Poder tener a ciclistas, a jugadores de balonmano, a jugadores de voleibol en competiciones nacionales es motivo para que las propias federaciones puedan tener ese escaparate y decir, este es mi chaval, o esta es mi chavala de que está jugando en primera división, o incluso si está en el extranjero, está jugando en el extranjero, y poder promover tanto la acción de ese deportista como la propia vuestra, que pertenezca a vuestra federación. Y también podemos aparecer en la prensa nacional porque alguien de nuestra institución es una persona destacable. Os traía este ejemplo del fundador de la aplicación de Bisoccer, que es ahora el presidente del Palo. Pues si nuestro presidente es alguien que puede ser representativo, si hemos fichado a un jugador que pueda ser representativo, si tenemos a alguien que pueda contar su historia, al final es lo que os comentaba antes, dar mucho corazón para poder llamar esa atención. Poder decir que tenemos una historia de superación, que tenemos una historia atractiva de uno de nuestros deportistas o de alguien relacionado con nosotros, es un motivo para que pueda estar en esa repercusión nacional. Y lo que os comentaba antes sobre el calendario, este sería un calendario tipo de esa temporada septiembre-junio aproximadamente, donde ya podemos ir diciendo, pues en agosto, que suele empezar la pretemporada, pues el día que empieza la pretemporada hago rueda de prensa de inicio de pretemporada. Que la prensa vaya a los entrenamientos, que se hagan diferentes acciones de presentación de fichajes, presentación de entrenadores, presentación de sus acuerdos de patrocinio. En septiembre, que ya empieza a rodar un poco la competición, pues esos días clave de esas competiciones, y entre medias pues es la fiesta de la Virgen de la ciudad. Pues ese día voy a hacer una ofrenda floral en la catedral y va a ir el equipo. O es la fiesta nacional del 12 de octubre, pues ese día cae el domingo y hay partido, pues monto una paella en las afueras de mi pabellón y atraigo al público y atraigo a nuestros aficionados. Entonces, es decir, montando ese esqueleto con esos días claves deportivamente hablando de vuestro día a día, y en esos pequeños huecos que van quedando más o menos libres,
ir colando esas informaciones que puedan ir atrayendo a vuestro público y a vuestros medios de comunicación. También hay que tener en cuenta que no pongáis una rueda de prensa el mismo día que habla el alcalde o que habla el presidente de la mayor empresa de la provincia, porque al final no va a haber esa atención. Intentar que por lo menos ese día a día en vuestra localidad esté un poquito vinculada con vosotros y que no solapéis eventos ni actos, para que por lo menos no perdáis vosotros esa difusión y que tengáis ese compadre con el resto de instituciones para que podáis tener todos en la máxima difusión posible. Y por mi parte ya solo queda ese repaso de esas conclusiones, que como os comentaba, contar con esa persona especializada en comunicación, que igual que vamos a un hospital a que nos curen la rodilla o que vamos al taller a que nos cambien las ruedas del coche, pues alguien de comunicación debe de llevar la comunicación. Tenemos que analizar esa situación actual que tenemos para ver qué cambios necesitamos y qué tenemos que seguir manteniendo lo que estamos haciendo bien, elaborar todo ese plan de comunicación, ponerlo en marcha y tener en cuenta que la comunicación no es solo con la prensa, es con aficionados, es con instituciones, es con patrocinadores. Entonces hay que potenciar toda esa imagen, tanto a nivel tradicional como a nivel digital, de vuestra institución en todos los aspectos. Así que no sé si tenéis alguna duda o algún comentario que queráis que veamos. ¿Tú crees que los periodistas, si les convocas y no es fútbol, vienen a los eventos? Que tú hagas, aunque hagas paellas y cócteles y lo que tú quieras. Pues en principio debería. Porque un jugador local se rompe un tobillo, los periodistas lo sacan una semana y yo voy a ir al campeonato de Europa y estoy entrenando para ello y es taekwondo, no lo sacan. Sí, hombre, yo entiendo. Yo he estado en prensa local y yo cuando llegaba una convocatoria de prensa, me da igual que fuera fútbol, que fuera baloncesto, que fuera balonmano, siempre se acudía a esa convocatoria. Martes, miércoles y jueves que se banaliza la información aprovechando la oportunidad. Da igual el día que sea, si no es fútbol, yo no estoy de acuerdo. No, también martes, miércoles y jueves va bajando el panorama. Yo estoy totalmente de acuerdo, quiero decir, que para un deporte que no sea fútbol, solo hemos dicho deportes de equipo, no deportes individuales, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que hablar de mundiales de fútbol, los medios locales no funcionan. Aparte de eso, es un hecho que los medios locales no están en su mejor momento y a partir de que no hay publicidad por parte de la federación, por parte de un equipo, es muy difícil estar en ello. Es cierto que la prensa local se está viendo muy afectada por esa crisis y hay muy poco personal en esos medios. Por eso os comento la parte de que no solo habéis eventos. Si hay rueda de prensa del alcalde y hay una persona que cubre toda la información de esa ciudad, obviamente va a ir a la rueda de prensa del alcalde. Entonces, tener también muy en cuenta ese día a día de vuestra ciudad para saber en qué momentos es importante mandar los mensajes y los comunicados. Pero más o menos así. Tú juegas al equipo local de fútbol y haces un campeonato de España de taekwondo y los medios no van al campeonato de España de taekwondo y van a cubrir la noticia del equipo de fútbol. Aunque sea una noticia... Es a la misma hora, sí, si no, no. Ni siendo si es a la misma hora, tiene más preferencia un equipo local de fútbol de una jornada de liga que un campeonato de España de otro deporte. Prevalece más. Mi experiencia no es que prevalezca más, es que también se entiende. Pues mi experiencia es que no. Si hay coincidencia, pasa, ocurre, Mi experiencia- lo que comenta Teresa. Mi experiencia es mándame la información y ya veremos si te lo saco. Y muchas veces no trata la información desde un punto de vista correcto. A ver. Empleando lenguaje inadecuado, les mandas una otra información y a lo mejor esto... a mí me ha pasado mandar de un campeonato de España que tenía además una cosa que era Copa de España como accesorio y sacar la Copa de España y olvidarse del campeonato. En el momento que no son especialistas, como recortan, al final es que cuando lees la noticia te sorprende muchísimo.
pues igual en La esos, noticia que tú has escrito, ¿no? en esos casos yo mi recomendación sería hablar personalmente con esa persona y saber por qué no va, por qué no le interesa, por qué desvirtúa el discurso que vosotros le habéis comentado y poder llegar a un tipo de entendimiento y vinculación que haga que pueda estar más presente esa persona en vuestras competiciones y que haya esa relación con ellos. Sí, de eso se trata, pero no. Yo no sé. Vende más el tobillo lesionado del jugador local que un campeonato de España o de Europa de otro deporte que no es fútbol. Como tú bien has dicho antes, el mal visto fútbol, pero es que ahora mismo, por ejemplo, de la conferencia que has dado, ha ido orientada siempre al fútbol, por ejemplo, inconscientemente. Con ejemplos de fútbol, de equipos, de rueda de prensa, de jugadores. Por eso lo hace un equipo de fútbol y lo puede hacer un equipo de baloncesto, o lo puede hacer la federación de voleibol, lo puede hacer cualquier persona o cualquier institución dentro del mundo del deporte. No, después de la experiencia propia, tenemos que tener presente que dependiendo del deporte que somos, no somos producto ni de lunes ni de martes. Probablemente somos producto de hueco, en muchos casos, un hueco de periódico, por decirlo de alguna manera, y luego sí tendríamos que distinguir muy bien cómo actuamos durante la semana en nuestros medios propios, sin saturar al consumidor de noticias, y sí trabajando en cómo contar la noticia, contar historias, porque llegan más que el resultado del 1-0 o de lo que sea. El humanizar a esos jugadores o a ese presidente o a ese entrenador o a esa institución siempre nos va a dar un plus mayor porque estamos contando una historia de alguien que ha superado algún problema o alguna barrera en su vida y que podemos llamar esa atención promoviendo nuestra imagen institucional. Y de alguna manera los que trabajáis en tener que redactar notas de prensa y demás y enviarla al medio, pues también hay que visitar al medio de comunicación, hacerse amigo del medio de comunicación, llevarle una camiseta, un balón, cosas por el estilo, y sí darle la información muy masticada, porque muchos días por lo que hay en los medios, sobre todo en escrito principalmente, que es un poco enfocamos en lo que queremos saber porque parece que es más, darle una nota de prensa muy trabajada, más que nada para que tampoco te la cambien demasiado y que hay que ver cómo trabajarlo. Hay que ver la parte de los medios de comunicación no como me está haciendo un favor porque me está sacando, sino como alguien que pertenece casi a mi institución y es un trabajo conjunto con ellos. Nosotros podemos hacer las acciones, podemos mandar todo el contenido que sea y poner todas las facilidades, pero que a ese medio al que le llega ese contenido no nos vea como una nota de prensa más o como un contenido más que le llega a la redacción, que tenga esa relación con nosotros, pues eso, de que casi pertenece a nuestra institución. Simplemente poner en conocimiento nuestra ciencia con los medios de comunicación, pues hay que decirle de interés. Nosotros lo que hacemos es redactar una noticia o unos datos con imágenes y demás, lo mandamos por email a los periódicos digitales locales, que eso lo prácticamente publican inmediatamente como es digital, casi instantáneamente a la mañana siguiente, casi en el momento. Y luego ya las mismas información en el mismo momento al periódico local de papel. Y él, bueno, sacan un papel un poco más pequeño y nosotros, para hacernos eco de esa noticia, es más fácil el digital, porque compartes en redes sociales que no es de papel, que es un recorte de papel y que ya a un público más específico y es una experiencia. Si me permitís, 2 apuntes, no para finalizar, podemos continuar algún minuto más, pero lo que se trataba en la exposición de Teresa no era criticar a los medios con todo el respeto que debemos de tener nosotros, que estamos vinculados a los medios, evidentemente, sino de ver posibilidades y caminos, alternativas, circunstancias que nos puedan favorecer a nosotros mismos.
Dicho de otro modo, y no quiero que nadie me interprete con dureza, no nos miremos el ombligo y miremos todos los ombligos. ¿Somos capaces de hacer más cosas de las que hacemos? ¿Tenemos el personal suficiente? ¿Tenemos el profesional suficiente? ¿Tenemos el tiempo suficiente? ¿Hacemos las cosas que queremos hacer o debemos hacer? Al margen de que nos lo publiquen o nos respalden, o alguno se pueda sentir comprado si luego le regalo una camiseta del club. No va por ahí el tema. Ni el tema del trato con los medios de comunicación, y no quiero, insisto, que nadie interprete una defensa de los medios de comunicación, todos sabemos cómo vivimos y cómo estamos, sino con la virtud, de comillas, y si se puede, de aprender y de mejorar. 5 minutos más. No se trataba de criticar, se trataba con las herramientas que nos dais, el exponer cómo nosotros podemos hacer más visible nuestro deporte. Y a lo mejor terminar diciéndome que no hay medios económicos, ni medios sociales, ni medios técnicos, etcétera, etcétera, que todos lo entendemos. Pero algo, menuda ristra de posibilidades ha puesto Teresa ahí. Yo no sé si habéis tenido tiempo de copiar o no, pero desde luego exhaustiva, de posibilidades. No digo que las tengáis a mano, se pueden conseguir. Yo, mi experiencia, Federación de Orientación, creo que aquí la gente conoce el deporte, orientación, no sé quién lo conocerá, es un deporte muy minoritario. Haciendo autocrítica, creo que, y hablando de medios de comunicación, creo que a lo mejor a mí, como federación, como practicante y como persona metida en mi federación, lo que a mí me puede parecer noticia, es noticia para los demás. ¿Qué grado de noticia tengo? Y he organizado campeonatos con 2.500 personas en un pueblo del norte de Palencia que ha sido la hostia porque es una semana, gente, familias que dejan un dinero y es noticia. Pero, ¿qué espero yo? ¿Qué quiero yo? Quiero visibilizar a lo mejor al medio de comunicación cuando me llama Campeonato Escolar Castilla y León, Selección de Castilla y León, ha ganado categoría infantil, cuando me llama un periódico y me dice, oye, me he enterado que ha ganado Castilla y León, ¿me puedes dar unas... me puedes comentar el campeonato, quién ha ido, quién no sé qué? Y me da un espacio en el periódico, pues yo lo valoro. A lo mejor es a lo máximo que puedo esperar, a lo máximo que puedo aspirar de momento. A lo mejor eso es una entrada para que alguien lo conozca. A lo mejor tengo que buscar otros medios con redes sociales y a lo mejor mi punto no es ir al medio de comunicación o buscar el nicho del medio de comunicación. Yo me acuerdo, soy de Valladolid, hay un periódico que los jueves era deporte escolar. Yo hago el de la escolar, pues ahí es mi filón. Yo todos los jueves tengo que tener, que son los resultados, pero aparece mi deporte en eso. A lo mejor es buscar, haciendo autocrítica en el deporte, intentar buscar mi noticia, adaptarla con la noticia para el público general. Mi noticia es, ha quedado primero fulanito y se ha hecho el campeonato de Europa con 2.000 corredores, pero a lo mejor ha quedado campeón de Europa que se ha hecho Valladolid, pero a lo mejor para el público generalista es 2.000 personas en tal pueblo, se ha generado tal actividad económica, no lo sé. O a lo mejor es que simplemente una noticia y tengo que buscar otros cauces. Tu opinión, perfectamente. En mi opinión, los deportes que no son fútbol, baloncesto, o sea, que no son los deportes o algo así, o invertimos alguna forma, porque la información es cara, ¿sabes? La información es algo que te regalen, cuesta dinero, en un periódico cuesta mucho dinero, ahora cuesta muchísimo dinero. Papel, máquinas, todo es elaborado, en un periódico. Y como no invirtamos en publicidad, es muy difícil que lo reflejen. Depende a qué medio de comunicación queremos llegar. Hablo de medios de comunicación tradicionales. Claro, al final... Radio, televisión, periódicos de papel, digitales, sí, es verdad que para el digital es cierto que responde mucho más y mucho más rápido, porque es menos costoso. Pero lo que es el medio clásico, si no inviertes, no, y yo en parte hasta lo entiendo, porque es que cuesta mucho. Y muchas veces, aun invirtiendo en medios tradicionales, consigues más alcance en los medios digitales gratis que pagando por salir en el periódico. Pues ¿sabes lo que pasa? A mí me pasó una vez
Fíjate, fuimos, la gente fue lo mismo de Nueva York. Yo estoy metido en el tema de características. Y he trabajado muchos años con una revista que se llama Ecuestre, una revista ¿cómo se llama? Referente en España, mucho presidente. Esto, una niña hace 4 años, una niña pequeña, pero gente muy joven. Le hice una entrevista y me dice, ¿esto va a salir de la revista? Y digo, sí, pero ahora es digital, porque la de papel ya no existe. Y dice, digital, o sea, en internet, o sea, no sale en papel, porque lo escaso se valora más. Quiero decir, salir en una revista de papel, salir en un periódico de papel, se está como valorando más porque cuesta más. Porque al fin y al cabo, online, es que salimos todos. Pero un periódico tiene un peso. O sea, tú... Al final es lo que hablamos, que tenemos que tener las herramientas adecuadas a los recursos que tenemos. Tú todo fue, te llamas tonto en la red, en una red social, pues tú, con todo respeto al eso, te llamas tonto a un juez en una online o tal, y no tiene la misma repercusión que si mañana lo pones negro sobre blanco en un periódico. No tiene la misma repercusión. Y la gente del mundo valora también los periódicos. Y a los deportes comunitarios les gusta mucho. La verdad es que es muy divertido. Por eso, al final, es saber qué discurso quiero dar en ese medio de comunicación tradicional, porque si tengo una bala y la tengo que quemar con eso, hay que elegir precisamente y muy al detalle qué es eso que quiero comunicar y hacer esa inversión por esa bala, pero luego en el día a día sacarle el rendimiento a ese digital para estar en boca de la gente, que me conozcan y transmitir lo que estoy haciendo, para que luego si abren un periódico y ven mi noticia ya se acuerden de que en internet vieron a lo largo de X tiempo noticias sobre mí y sepan de qué se está hablando en ese periódico. Bien, última pregunta. Pues yo te quería pedir una opinión, ¿vale? Tú tienes un plan de comunicación y supongo que generarás lo que tú decías, entrevistas a los deportistas, etc. ¿Cómo haces para que no te pille el toro? Es decir, que el domingo no sepas que tienes que volver a hacer la entrevista a ese jugador para que esté actualizada, para que el día siguiente que tú tenías planteado un contenido con el presidente lo tengas grabado. ¿Cómo haces para poderte generar un banco de contenido que esté actualizado y que te pueda servir? Al final, yo cuando hago la previsión, que al final no deja de ser esa previsión de una temporada, está claro que mi columna vertebral es ese partido o esas competiciones que tengo, y tengo que llenar, mal dicho, llenar en los huecos en esas semanas vacías. Si sé que ese fin de semana tengo un evento importante, un partido importante o un partido destacado, esa semana la lleno con contenido de esa previa, de ese partido, de esa competición. Entonces se van llenando esos huequecitos de decir, pues esta semana hay derbi, pues toda la previa del derbi la semana antes. La semana siguiente es un partido, pero tampoco tiene mucha chichilla, no puedo sacarle mucha historia, pues igual ahí es donde me interesa hacer un acto con el presidente o hacer la sesión de puertas abiertas con los medios y con los jugadores, hacer esos contenidos más atemporales para llenar ese hueco informativo de esa semana, que aunque hay partido o hay competición, pero no me aporta demasiada comunicativamente hablando. Entonces, viendo un poco los puntos fuertes de ese esqueleto, voy rellenando primero esa parte y luego ya con lo que va siendo más light o esas semanas más blancas, poner esos contenidos más atemporales. Y lo haces semanalmente, por así decirlo. Es que el plan de comunicación, por muy global que sea, luego hay que ir bajando al terreno, tú tienes bajando las distancias. todo el calendario y luego ya pues, vas regulando o mes a mes o semana a semana. Pues esta semana tenía previsto un acto con el presidente. Se me ha puesto malo, no puedo hacerlo. Son esas cosas que pues entonces, improvisar. claro, pues en vez de hacerlo con el presidente, lo hago con el entrenador. O llamo al patrocinador de turno y le digo, oye, ¿te parece que esta semana hagamos una visita de los jugadores a tu fábrica o a tu instalación y montamos una rueda de prensa de lo contentos que estáis haciendo el patrocinio con nosotros? Salís vosotros y salimos nosotros. Al final es ir buscando
esas alternativas y tener ese plan B previsto, que luego ese plan B se puede convertir en plan A, no esa semana, porque esa semana el presidente no se te ha puesto malo y ha salido lo que estaba previsto, pero hay otra semana que te ha ocurrido otra historia y ya tenías tú en la mente poder tener esa opción y vas un poco haciendo ese encaje de bolillos. Vale. Maneja hipótesis A, hipótesis A, Lo improvisado. hipótesis B, hipótesis C, cantera de posibilidades y vas Vamos, metiendo. vale, sí, ya con eso Si no te puedes pillar el Eso es lo que estaba haciendo, por eso te lo Y si preguntaba. haces radio no te digo nada. A ver cómo rellenas eso. Gracias. Muchas gracias.